No. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte práctica. Un segundito que tengo media trabada la compu. A ver, vamos de nuevo. Ahí estamos. Bien, entonces continuamos con la parte práctica. Quiero hacerle mención antes de pasar a los temas de hoy respecto del trabajo práctico que ya tienen disponible en UV. Muchos ya lo han estado viendo. A algunos les parece muy difícil. Lo que sí, en principio podemos decir que son más consignas que los trabajos que venimos realizando en clase o que los parcialitos, lo cual es lógico, tienen mucho más tiempo y es en grupo, así que van a haber más consignas. En cuanto a cantidad, en cuanto a contenido, hay algunas consignas que ya pueden ir resolviendo con el material, las herramientas y con las funciones que ya hemos dado hasta acá. Otros ejercicios van a poder resolverlo con las consignas que vamos, o con los métodos que vamos a ver hoy. ¿Sí? O sea que si ya leyeron todo el trabajo práctico y algunas preguntas, o sobre algunas consignas se preguntaban cómo resolver esto, bueno, quizás sea con alguna herramienta que vamos a ver hoy. ¿Sí? Y el jueves que viene vamos a terminar de ver herramientas. O sea, sé que también puede haber alguna consigna que quizás la puedan resolver con alguna herramienta que veamos el jueves que viene. Así que no se vuelvan locos por eso, ¿sí? Hay muchas de las consignas que sí, ya pueden ir planteando formas de resolver. Respecto de las consultas, hoy hay consulta a las 7. Hoy la consulta es tanto para los que tengan dudas sobre el TP como para dudas en general. Después la semana que viene vamos a ver si separamos las consultas. Pero hoy es para todo el mundo, ¿sí? Bueno, con ustedes nos había quedado, o en realidad habíamos visto, la función buscar B sobre la planilla base del laboratorio pasado. A ver, un segundo que pongo acá a compartir. Esta es la planilla del laboratorio pasado, la planilla del tercer laboratorio. Y habíamos llegado a utilizar buscar B para resolver el ejercicio que nos pedía agregar una columna en esta tabla donde apareciera la zona, pero en inglés. ¿Sí? Que la zona está en español, queríamos que apareciera en inglés. Y para ello teníamos en la tablita, en la hoja de datos auxiliares, una tablita donde teníamos para cada zona en español cómo se dice esa zona, cómo se escribe la zona en inglés. Entonces nos teníamos que valer de esa tabla de referencias para completar esta columna. Y yo lo voy a volver a hacer, lo vimos muy rápido hacia el final, así que lo voy a mencionar de nuevo. La lógica, entonces, de la herramienta de buscar B es la siguiente. Yo, para cada registro, como decíamos, necesito incorporar un dato acá, en esta columna, considerando que no tengo, por supuesto, ese dato, yo lo quiero insertar acá, no está. Lo que sí tengo es otro dato que en alguna otra tabla tiene referencia con el dato que quiero insertar. ¿Sí? Entonces me voy a valer de ese dato que sí tengo para ir a la tabla de referencia a buscar el dato que no tengo. Entonces la función buscar B va a ser buscar este dato, va a tomar este dato y lo va a ir a buscar ¿a dónde? A la tablita de referencia que tengo acá. Voy a buscar B va a marcar toda mi tabla de referencia, pero va a entrar a buscar ese dato que tomé de la planilla base, en este caso, en la primer columna. ¿Sí? Va a entrar a buscar en esta columna, desde la primera fila hacia abajo. ¿Sí? Va a ir buscando. Centro, recordemos que el dato era oeste, ¿no? Entonces centro no es oeste, norte no es oeste, acá encuentra oeste. Cuando encuentra oeste se mete en la fila de la tabla de referencia.
Acá mi tabla de referencias podría tener muchas más columnas, pero tiene 2 nomás, ¿sí? Entonces se mete en la fila y va a tomar el valor de la columna de la tabla que yo le indique. En este caso tengo una tablita de 2 columnas y quiero tomar el valor de la segunda columna, ¿sí? Referido a oeste, que es este valor, ¿sí? Le voy a indicar que el dato que quiero está en la segunda columna de mi tabla de referencia, y ese dato es el que va a insertar acá, ¿sí? Lo hago, vamos a hacer. Vamos a tener que tener paciencia hoy porque parece que Windows tiene sus cosas y parece que está haciendo algún proceso en background que hace que me demore la máquina. Pero vamos. Entonces, vamos a buscar B, vamos a tomar este valor oeste, ¿sí? Ese es nuestro primer argumento, ¿m? de la función buscar B. En este caso va a ser E4. ¿A dónde voy a buscar el valor de E4? Que es oeste, en la matriz tabla, que es la tablita de referencia, ¿sí? Entonces hago clic ahí, me voy a datos auxiliares, y marco tabla de referencias sin los títulos. Y ahí mismo, ya acá puedo apretar F4 y me fija ese rango de celdas como absoluto, lo deja fijo. Recuerdan que eso lo vimos clase pasada. Y en indicador de columnas voy a poner el 2, que es el valor que me indica el número de la columna donde está el dato que yo quiero capturar en la tabla de referencias, donde estaba West. West está en la segunda columna de mi tabla de referencias, por eso pongo 2. Y acá yo puedo poner falso, ¿sí? Si vemos acá abajo, este cuarto argumento, que es optativo, los argumentos que son optativos no aparecen en negritas. Los que están en negritas son obligatorios, y hay en algunas funciones tenemos argumentos optativos que no aparecen en negritas, ¿sí? Entonces, en este cuarto argumento, si ponemos falso, nos dice que va a encontrar la coincidencia exacta. O sea, cuando encuentre la coincidencia exacta, ahí toma ese valor. Entonces, le doy a aceptar, y esto lo copio para toda la tabla, ¿sí? Doble clic, ¿cómo lo copiábamos? Cuando teníamos la fórmula en el primer registro, nos vamos al rinconcito de la celda inferior derecho hasta que aparece la crucecita negra, y ahí le hacemos doble clic. Y eso hace que se copie la fórmula en el resto de las filas de la tabla. Profe, Sí. disculpe, si yo toco control, la flechita para arriba y la flechita para abajo, ¿también hace eso o no? No conozco el atajo. A ver, control, flecha para abajo. No. No, los control y flechas son para dirigirte eh, para direccionarte. Si es como si te va a llevar hasta el final de la tabla, o hacia un costado o hacia el otro, hacia los límites de la tabla. Claro, yo le digo, profe, la flechita esa que es como que está hueca arriba del control. Y la flechita, tipo, la otra, los jueguitos para abajo. Ah, el shift decís vos. La Ah, teclita bueno, de mayúscula. Sí, es como que te marca, o sea, es para pintar varias celdas. Vos tenés el shift apretado y con la flecha vas bajando, y es como que te va marcando, es como si con el mouse arrastraras así, ¿ves? Te sirve para pintar, pero no para copiar la fórmula. O sea, vos ah, podés gracias. ponerte acá en el punto inferior derecho y arrastrar, y así copias la fórmula hacia abajo, o bien, eso lo podés hacer cuando tenés poquitas filas, es una forma, pero acá que tenés muchas filas, directamente en vez de arrastrar, haces doble clic y se copia la fórmula en el resto de la tabla. ¿Mm? Bueno, importante buscar B, así que hagan ejercicios con la fórmula, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Tenemos varios temas para ver hoy. Gráficos. Para el tema gráficos también me voy a valer de la tablita que teníamos la clase pasada. Había dos consultas sobre gráficos, que son estas que teníamos acá, la 9 y la 10. En la 9 pedía representar mediante un gráfico de barras
la cantidad de envíos por destino. Identificar cuál es el destino al que menos envíos realizó la empresa. Y teníamos esta tablita que habíamos realizado usando la fórmula contar sí, para obtener la cantidad de envíos por provincia. Bien, entonces, si yo quiero insertar un gráfico de barras para representar esto mismo, pero gráficamente, que es lo que me pide la consigna, bueno, hay varias formas. Uno es, primero, marcar los datos, incluyendo los títulos, ¿sí? Pintar toda la tablita, y después venir a insertar, y en insertar tengo todo acá en el medio de la barra de herramientas, toda una serie de aspectos para insertar gráficos y para configurarlos, ¿sí? Entonces puedo, si necesito un gráfico de barras, me vengo acá donde están los gráficos de barras, o de columnas, como se llama Excel. Hay muchos tipos de gráfico de barras, en este caso vamos a usar el más sencillo, que es el primero. Hago clic y automáticamente, como yo tenía marcada la tabla, me inserta este gráfico de barras, ¿sí? ¿Qué aparece cuando inserta el gráfico de barras? Una suprapestaña acá arriba que dice herramientas de gráficos, que contiene dos pestañitas, diseño y formato, ¿sí? Dentro de diseño de gráficos, que aparece mientras tenga marcado el gráfico. Si yo salgo del gráfico, se van esas herramientas de gráfico, vuelvo a marcar el gráfico, aparecen esas herramientas de gráfico. Entonces, en diseño tengo distintas alternativas de diseño, que las puedo desplegar, las puedo ir, si voy con el mouse, van apareciendo los distintos formatos. Y, voy a dejar ahí, puedo cambiar colores, con acá al costado. Después aspectos que tienen que ver, o herramientas para manejar los datos, ¿sí? Si yo quiero ver cómo se conformó este gráfico, bueno, acá lo veo porque tengo la tablita a mano y veo que está tomando estos datos que están marcando acá en la celda, ¿no? Pero yo podría tener estos datos en otro lado, entonces con este botoncito de seleccionar datos, puedo ver cuál es el rango que está utilizando para generar ese gráfico que aparece acá, ¿sí? Que lo está marcando también acá. Bien, y acá está la configuración de lo que va en el eje X y los datos que está tomando para graficar, ¿sí? Puedo cambiar de gráfico, de tipo de gráfico. Acá no me hace falta porque me pide el ejercicio de barras, pero yo acá podría buscar otro tipo de gráfico para cambiar. Y después hay aspectos o herramientas, por ejemplo esta de diseño rápido, que Profe, me va a insertar, un segundito, ahí ya te doy pie, espera. Esto me va a insertar distintos tipos, o sea, es el mismo gráfico de barras, ¿sí? El mismo gráfico de barras, pero lo configura de distinta manera, ¿ven? Hay algunos que, incluso pasando el mouse por el tipo de gráfico, aparece la leyenda de qué es lo que considera. ¿Sí? Este tiene inserta el título, inserta una leyenda, inserta etiquetas de datos, ¿sí? Y así para cada una de las opciones, ¿sí? Ven que en algunas aparece el eje, en otras no aparecen o no aparece el título, ¿sí? Hay distintas formas de insertar ese tipo de características de los gráficos. A eso le llama diseño rápido. Y si uno quiere ser más específico respecto de qué quiere que aparezca en un gráfico, si queremos el título, no queremos el título, dónde queremos el título de los ejes, si queremos el título de un eje y el del otro no, etcétera, que quizás no están en estas preconfiguraciones, bueno, tenemos el botón de agregar elementos al gráfico. Y acá aparecen todos los elementos del gráfico. Todos los elementos del gráfico que a su vez podemos configurar, ¿sí? Los ejes, si queremos que aparezcan los dos o no, ¿sí? El título de los ejes, si queremos que aparezca el título o no. Si queremos que aparezca el título, por ejemplo ahí, en el título del horizontal, si yo le doy clic, aparece esto acá y lo puedo configurar, ¿sí? Hago doble clic y pongo, en este caso, serían las provincias, ¿sí? Resumo para más rápido. Título del gráfico, podemos hacer que no aparezca el título del gráfico.
¿sí? O que aparezca, y a su vez también podemos acá cambiarlo, ¿sí? Eh, las etiquetas de los datos, es decir, los valores, ¿sí? Que en el gráfico que tengo ahí no aparecen, pero bueno, yo a lo mejor quiero que se vean, entonces puedo elegir uno y aparecen los valores arriba de cada barrita. La tabla de datos, que son todos los valores para cada caso, en este gráfico para cada columna, ¿sí? Lo cual es redundante muchas veces. Entonces, bueno, ustedes cuando van configurando el gráfico tienen que tener cuidado. Una de las cosas es esto, que no aparezca redundancia de información. Yo no puedo tener la tabla de información y los valores en cada barra, porque estoy duplicando la información, la estoy replicando, la estoy poniendo dos veces, entonces no me sirve, está haciendo ruido en el gráfico, por decirlo de alguna manera. Así que esa tablita de datos la saco. Bueno, y después hay otros tipos de datos, líneas de cuadrícula, etcétera. Y línea de tendencia que ya vamos a ver en un ratito, ¿sí? Entonces siempre tengo que procurar, cuando pongo un gráfico, eh, ver que quede con un título el gráfico, tiene que tener un título el gráfico, y que esté especificada la información necesaria para poder leer el gráfico sin tener que ir a la tabla, ¿sí? Entonces, para eso necesito título, necesito que el eje X sea suficientemente explícito, como en este caso las provincias, y si no, ponerle un título al eje X para que se entienda a qué hace referencia la información del eje X, y un título al eje vertical, también cuando sea necesario, ¿sí? Una especificación respecto del mismo. Y cuidar que no haya redundancias respecto de la información que tengo en el gráfico. Después, si yo necesito imprimir este gráfico, ¿sí? Y no quiero que salga la tabla, bueno, hay como varias formas de hacerlo. Una es especificar el área de impresión, que el área de impresión contenga la zona donde está el gráfico, ¿sí? Es decir, si yo marco las celdas estas que vienen por acá, ¿sí? Si yo marco esas celdas, el gráfico está adentro de ese conjunto de celdas, ¿sí? Entonces yo puedo marcar las celdas y venirme acá a diseño de página, área de impresión, establecer área de impresión. Entonces me toma como área de impresión, fíjense que aparece muy tenuemente una línea en las celdas que definen mi área de impresión. Entonces cuando yo voy a archivo, imprimir, en mi hoja no aparece el resto de cosas que tengo en la hoja y solamente aparece lo que está contenido en mi área de impresión. En este caso, solamente el gráfico, ¿sí? Ya vamos a ver otros aspectos respecto de la configuración de impresión, pero más adelante. Acá me interesa marcar que puedo imprimir solamente el gráfico si así lo quisiera hacer, ¿sí? Voy a borrar el área de impresión. Bueno, alguien tenía una pregunta al respecto. Sí, profe, yo, Rodrigo. Le hago una consulta. Supongamos que yo quisiera acomodarlo al gráfico de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Lo debería hacer con el filtro ese que aparece al lado del pincelito? ¿O cómo? Si yo quisiera que fuera Filtro. en orden. Ah, no, acomodas la tabla. Es decir, esta tablita que tenemos acá, yo puedo ir a datos y la ordenas. ¿Ves? Al ordenar acá la tabla, fíjate que automáticamente el gráfico se acomoda a la información, a cómo está desplegada la información en la tabla, ¿sí? La replica. Y en este caso, ya que viene justo porque lo que me pedía la consigna era marcar el que tiene menos envíos. Entonces yo puedo ordenar así, para que acá el primero sea el que tiene menos envío, ¿sí? ¿Y qué hago para responder la pregunta? Le pregunta cuál es el que tiene menos Lo envíos. selecciono con un color. Exacto, entonces fíjense, yo clic sobre la barrita formosa una vez se marca, se seleccionan todas las barras. Si aparecen puntitos de color celeste en las esquinas, en los vértices de todas las barras. Si yo quiero cambiar el color, ahí me va a cambiar el color de todas las barras.
¿Mm? Si yo vuelvo a hacer un segundo clic sobre la primera barra, en este caso, me deja marcada solamente esa barra. ¿Mm? Y ahí puedo venir a... No, este no es... Un segundo, clic con el clic derecho, ¿sí? Ahí hago clic derecho sobre la barrita y me aparece la opción para rellenar. Entonces puedo, sí, marcar con otro color, así como rojo. Bien, entonces queda diferenciada la barra de Formosa, que es la que tiene menos envíos. ¿Mm? Entonces con eso respondo la pregunta. ¿Mm? Profe, ¿y Sí. para qué lo que sería ese filtro que aparece ahí al lado del pincelito? Ah, este es cuando tenés varias categorías, por ejemplo, en este caso estamos mostrando todas, pero a lo mejor vos querés mostrar, no sé, Formosa y La Pampa nomás. Em, y lo aplicas, ¿sí? Le das a aplicar y aparece en el gráfico los dos que marcaste. Si bien los datos los está tomando de toda la tabla, solamente te muestra los que vos pusiste acá en el filtro. Es un filtro de gráfico, ¿sí? De valores, pero solamente para el gráfico. Está el botoncito acá de aplicar acá abajo. ¿Mm? Bien, la otra, a ver, alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, Profe, ¿se puede sí. anclar el gráfico o que quede en algún lado fijo? Porque veo que siempre está como en el aire, moviéndose. Sí, porque es un objeto, sí, es un objeto dentro de la hoja. Es como si fuera una figura, sí, por eso está como decís, moviéndose. ¿Sí? En realidad, eh, uno lo que puede hacer es, al proteger la hoja, la proteges de cambios y de movimientos dentro de todo lo que hay adentro de la hoja. Entonces, de esa manera Claro. no lo podrías mover. Ah, bueno. Después otras cosas, por ejemplo, si quisieran que no se vean los datos de la tabla, bueno, una especie de truco es hacer que estas columnas donde está la tabla se oculten. Entonces marcamos las columnas, clic derecho, ocultar las columnas. Entonces no veo los datos y veo la tabla. ¿Sí? Son cosas que se pueden ir, puedo mostrar de nuevo, pueden ir viendo a medida que vayan practicando. Después la otra Profe, consigna, sí, ¿y podemos ocultar la tabla poniendo el gráfico encima de ella? ¿Sería? sí, sí, pueden hacer esto también, sí, no hay problema. Profe, ¿sabe que cuando oculto las columnas se me borran los datos del gráfico? ¿Sabe por qué? No, no sé por qué, no. Fíjate, yo lo hago y me lo sigue tomando. Habría que chequear algún tipo de configuración particular, sí, la verdad que en principio no tengo claro por qué lo hace. Eh, De todas maneras, al momento, por ahí vos, si lo que, en general para los ejercicios lo que queremos es que no se vea la tabla en la impresión. Entonces, no hace falta que la ocultes, sino que directamente puedes hacer esto de marcar el área de impresión como comentábamos hace un ratito, sobre la tabla. Bueno, gracias. Pasamos al otro ejercicio, que también es sobre gráficos, ¿sí? Gráfico circular, porcentajes. Fíjense que en el gráfico de barra que hicimos recién, o sea, el gráfico de barra lo vamos a usar cada vez que nosotros necesitemos comparar valores para distintos, en este caso, por ejemplo, envíos para distintas provincias. Nosotros estamos comparando valores para distintas instancias de una variable que sería provincias en este caso, ¿sí? Entonces, para esa comparación de valores podemos usar un gráfico de barras. Después hay otro tipo de gráficos muy usado también, que es el gráfico de torta o gráfico circular, ¿sí?
Por ejemplo, la consigna 10 nos dice mostrar mediante gráfico circular el porcentaje de envíos que ha realizado la empresa para cada rubro de mercadería. Porcentaje de envíos, no cantidad. Porcentaje para cada rubro. Entonces yo acá ya tengo la tablita hecha, ¿sí? Porque me interesa mostrar el gráfico. Y la tabla la hice exactamente con la misma fórmula de contar sí que usamos para la tabla previa. Entonces, si el rubro es alimento, que cuente, ¿sí? Que cuente el registro, y eso me da cantidad de envíos, ¿sí? Ahora bien, la consigna me dice porcentajes. Bueno, yo para tener porcentajes de algo necesito el valor nominal de la cantidad, porque el porcentaje lo calculo a partir de una cantidad parcial sobre el total de elementos, ¿sí? Recuerden, esa es la forma de calcular un porcentaje. Por 100, si lo quiero mostrar en el rango de 1 a 100, por 100. ¿Sí? Ese cociente por 100. Entonces necesito tener la cantidad de valores, ¿no? Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es contar, como lo tengo acá, y me voy a insertar el gráfico, y ahora elijo un gráfico circular, ¿no? Voy a elegir el más simple. Cuando elijo el más simple, veo que no me muestra en este caso ese formato, las cantidades ni el porcentaje. Pero hay diseños predefinidos que en lugar de mostrarme la cantidad que yo tengo en la tablita, me muestra el porcentaje referido a esas cantidades parciales, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo acá en los elementos de diseño, tengo este tipo de gráfico, si yo hago clic, ven, me muestra, no me muestra las cantidades, me muestra los porcentajes que representan esas cantidades directamente. Entonces no tengo que hacer ningún paso intermedio de tener que yo a mano, o mediante fórmula, mejor dicho. Cuando decimos a mano en Excel es porque lo estamos haciendo con fórmulas, sí, con fórmulas, ¿no? No necesito acá sumar todo y ponerme a dividir 98 sobre el total por 100, 15 sobre el total por 100 y así. Uso directamente un diseño particular, ¿sí? Y eso me ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Incluso acá en diseños rápidos también tengo algunos de los diseños que tienen ese simbolito de porcentaje, entonces ya de una sé que me va a aparecer el porcentaje. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, aparecen estas referencias en el gráfico, que en el previo no nos hacían falta, pero acá sí, porque tengo varias categorías, entonces necesito saber qué es el azul, qué es el verde y qué es el rojo. Necesito estas referencias, necesito que estén. Así que si no están, las tengo que agregar desde elementos de gráfico. ¿Mm? A ver qué otra cosita considerar. Bueno, los demás aspectos respecto del gráfico ya se los mencioné, a tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, siempre que nosotros necesitemos representar porcentajes de valores respecto de un total, vamos a usar un gráfico de torta. Y si necesitamos representar cantidades de un valor respecto de una variable respecto del total, también usamos el gráfico de torta. Y en ese caso, en vez de usar el porcentaje, usaríamos directamente los valores en cada caso, que acá no hay, porque yo había elegido acá esta forma, pero podría usar cualquiera de las otras y agregar las etiquetas de datos así. Entonces, en vez de porcentaje, voy a obtener las cantidades de valores, ¿sí? Esas son configuraciones que yo puedo ir armando desde estilos, diseños y elementos de gráfico, de acuerdo a lo que la consigna me pida. Entonces, acá la cuestión es, por un lado, entender cuándo necesito un gráfico y cuándo otro. Si tengo que comparar cosas, gráfico de barras. Si tengo que representar parciales respecto de un total, gráfico de torta. Y después, para cada uno de ellos, bueno, venir acá y practicar y desplegar todas las opciones y tocar botones y ver qué hace cada cosa, ¿sí? Eso es necesario hacerlo, ¿sí? Incluso por una cuestión de memoria visual. Bien, preguntas sobre gráficos hasta ahí. Avanzamos. Tabla dinámica.
Para tabla dinámica vamos a usar otra planillita que ya la tienen en V, en la carpetita que dice planilla cuarto lab. Ahí están las diapositivas que les estoy mostrando ahora y la planillita que vamos a usar, ¿sí? Y ahora, esta planilla ya es distinta a la que venimos usando hasta acá, ¿sí? Es otro ejercicio. Tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, y eso que está ahí, una definición que aparece en la página de Microsoft, es, como dice ahí, una herramienta para calcular, resumir y analizar los datos que pueden existir en una tabla, en una lista de datos como tenemos nosotros, para poder compararlos, para poder sacar información, para poder analizar patrones y tendencias, ¿sí? Entonces, a partir de una tablita dinámica también vamos a poder generar gráficos dinámicos. Y esto lo vamos a ver con un ejercicio ahora, ¿sí? Acá en el PowerPoint les van a quedar también los links a las páginas oficiales de Microsoft donde explican estas cosas, pero como todos los temas que estamos viendo, también está lleno Internet de tutoriales, blogs, lo que se busque respecto a estos temas. Y vamos a ver entonces en un ejercicio en particular, como les decía en la planillita 4, el punto 2, ¿sí? En la planillita esta yo le puse en gris el punto 1 que tiene que ver con formatear la tabla, porque ya aparece con formato, ¿sí? Yo dejé la tabla con formato para avanzar directamente en estos puntos de las tablas dinámicas. Bien, por ejemplo, en el punto 2. El punto 2 nos dice, entre comillas, en el turno noche hay más detenciones. Y eso lo define como una aseveración, y después nos dice verificar esta aseveración. Es decir, chequear si lo que dice ahí es cierto o no. En el turno de noche hay más detenciones. Bueno, de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Cómo sé qué tengo que tener para poder definir si en el turno noche hay más detenciones? Necesito información sobre la cantidad de detenciones en cada turno. Yo teniendo la información sobre la cantidad de detenciones en cada turno, comparo esos valores entre sí y me fijo si el que tiene más es el turno noche. ¿Sí? Y de esa manera voy a poder decir, ¿es cierto o no es cierta la aseveración? ¿Sí? Entonces yo primero tengo que visualizar, tengo que entender que voy a necesitar esa comparativa de valores, esa tablita que me especifique cantidad de detenciones por cada turno. En este caso, no lo mencioné, perdón por eso, pero es una tabla, la tablita nueva, son registros de detenciones o paradas de equipo, ¿sí? En una planta de producción. Entonces, cada fila es una orden de reparación de la detención del equipo. Entonces, tiene un código, la fecha en que se detuvo el equipo, qué equipo se detuvo, el código y la descripción, cuándo se detuvo, a qué hora, si esa orden de trabajo ya se terminó, es decir, si ya se reparó el equipo o si está suspendida la orden, si es otra alternativa, el tipo de mantenimiento que se le hizo al equipo, el área donde está el equipo y las razones por las cuales se detuvo el equipo y el turno en el cual se ejecutó esa orden de reparación. Esa es toda la información que tengo de la tabla. Entonces, para este caso yo necesito que me pedía turno noche, si hay más detenciones en el turno noche, voy a necesitar conocer el turno, acá lo tengo, y contar las detenciones. Cada fila es una detención, ¿sí? Es un equipo que se detuvo. Entonces, como decíamos, vamos a necesitar esa tablita que mencionamos. Hasta acá, ¿cómo podríamos obtener información de cantidad de detenciones por turno? ¿Qué herramientas hemos visto hasta acá que nos permitirían obtener cantidad de detenciones por turno?
Gráfico de torta. Sí, pero en términos de tablas o de información antes de llegar al gráfico. De lo que venimos Con contar sí, viendo profe. con contar, sí, sí, excelente. Sí, esa es una forma, mediante fórmulas. ¿Sí? En este caso, contar sí. Otra es usar subtotales. Ujú. Son dos formas distintas. Lo que vamos a ver ahora es la forma más eficiente de hacerlo. Bueno, se va a cortar en cualquier momento la transmisión, así Pero, que vamos. profe, si Sí, nosotros realizáramos subtotales, ¿el gráfico sería de los subtotales o no se puede hacer un gráfico con subtotales? no, directamente no se puede hacer. Pero ahora ya estamos viendo tabla dinámica. Ahora ya vamos a pasar de la tabla dinámica a gráficos dinámicos. Pero ahora veamos la cuestión de la tabla en sí. ¿Mm? Bueno, corto acá y volvemos.